Bueno, y lo decíamos al comienzo, mañana se cumplen 10 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Recordemos, fue en el edificio Le Parc, ubicado en Puerto Madero, y todavía al día de hoy no se sabe, ¿fue un suicidio o fue un asesinato? Así es, una investigación que continúa. Lo cierto es que todavía no hay ni fecha ni perspectiva de un juicio oral, porque aún queda determinar quiénes fueron los autores materiales de este asesinato según la justicia. Recordemos, hubo muchas irregularidades en el proceso que impidieron que este crimen, la averiguación de este crimen pudiese avanzar. Mismo en la escena del crimen, cuando después van los peritos, va también la jueza del caso en ese momento, que era Viviana Fein, la noche en que lo encuentran a Nisman en su departamento, estaban todas las pruebas contaminadas. Sí. De hecho, encontraron 35 huellas digitales esa noche, ninguna de ellas pertenecientes a Alberto Nisman, que era el dueño de casa, la víctima también. Totalmente. Recordemos que esto fue a pocos días de haber presentado una denuncia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, bueno, y también varios funcionarios de su gobierno en el presunto encubrimiento del atentado a la AMI. El fiscal Eduardo Tayano y el juez Julián Ercolini, con el respaldo de la Cámara Federal, consideraron acreditado que Nisman fue asesinado. Sí, sin embargo, hay todavía algunas preguntas que se hace la propia justicia, como por ejemplo, la hora exacta de la muerte. Esto difiere en todos los peritos. Por ejemplo, Sandra Arroyo Salgado, la ex mujer de Nisman, habla de que fue asesinado en la tarde del día anterior. Después hay otros peritos de la justicia que dicen que habría sido asesinado esa misma tarde y, por ejemplo, hay otra parte, otras averiguaciones que indican que habría sido asesinado en la madrugada de ese día. Sí, lo cierto, bueno, es que también está la investigación, estaba cerrado desde adentro el departamento, parte del cuerpo de Nisman estaba apoyado sobre la puerta del baño, también del lado de adentro, obviamente, y no había registros de nadie que había ingresado al edificio. Vamos a compartir en unas placas estos datos para empezar a ver, ¿no? Para recordar un poco, porque ya pasaron unos años, 10 años específicamente, y claro, algunos detalles se nos van escapando después de tanto tiempo. Claro, bueno, para hacer memoria. Sí, fue el 18 de enero de 2015. La mayoría de nosotros nos despertamos con esta noticia. Lo encontraron a la noche, pero todos nos fuimos enterando a la mañana de lo que estaba pasando, ¿no? Así es. ¿Y dónde sucedió? Les contábamos, en las torres Le Parc, Puerto Madero. Él vivía en la torre llamada Boulevard de este complejo. Sí, un complejo súper exclusivo, que no es que podía ingresar cualquiera. Cualquier persona que ingresaba tenía que dejar un registro en la entrada. Por eso también es raro. No había ningún registro de ninguna persona que había ingresado, Paz. Sí, y de hecho, ahora la Fiscalía brindó un informe la semana pasada, a 10 años del asesinato de Nisman, donde cuentan también que durante esa noche en Puerto Madero y también en las torres Le Parc hubo presencia de espías de la CIDE. Sí. Movimientos extraños que aún no los pueden confirmar porque es información que hasta la semana pasada incluso era clasificada. Ahora el gobierno le habría entregado algunos documentos de la CIDE a la Fiscalía para que logre avanzar, pero sí indican que hubo espías allí presentes y hubo también muchas comunicaciones vía teléfono. Claro, totalmente. Bueno, con Jaime Estiuso en ese momento, ¿no? También es uno de los que participó. Y también la gran pregunta, ¿qué pasó con la custodia, ¿no? de Alberto Nisman? Era fiscal y estaba completamente custodiado. ¿Quién lo encontró? Bueno, estuvo su madre, un custodio, un cerrajero y una amiga. Sí, la madre es la que advierte que Nisman no le estaba respondiendo el teléfono. Claro. Ella llama al custodio, al cerrajero también, porque la puerta estaba cerrada cuando llegan, y allí es que entran después. Pero bueno, es justamente raro porque Nisman tenía 4 custodios, que a ninguno de ellos les pareció raro que el fiscal no respondiera durante todo el día domingo. Y vamos a ir a la pregunta anterior que nos la salteamos, Juanpi. ¿Cómo lo encontraron asesinado de un disparo provocado por una pistola calibre 22 que era prestada? Y aquí tenemos una de las cuestiones principales. ¿Prestada por quién? Sí. Por Diego Lagomarcino, que era un perito informático muy cercano a Alberto Nisman, y según su versión de los hechos es que Alberto Nisman le habría pedido el arma porque tenía miedo él de ser asesinado justamente por la denuncia que estaba llevando a cabo en la causa AMIA. Totalmente. Bueno, después del asesinato, esto decíamos, ¿no? ¿Qué pasó después? En la escena del crimen hubo 88 personas, y nada más ni nada menos que 88 personas, de las cuales, como decíamos anteriormente, de 35 se escucharon las huellas, se encontraron las huellas dactilares dentro del departamento. Por eso también se habla de que no se puede llegar bien a lo que sucedió, porque 88 personas participaron del lugar. Obviamente era una persona muy importante. Todos desde el gobierno dijeron, bueno, vamos a investigar qué sucedió, pero
parecería muchísimo, ¿no? Casi 100 personas adentro del departamento. Sí, y te abro un paréntesis también en cuanto a ese tema, y es que los propios vecinos de Alberto Nisman, que estaban en las Torres Le Parc, contaban que ellos entraban y salían del complejo con total libertad, que nadie los frenaba y que a ellos les llamaba la atención, ¿no? Con la forma en que se manejaban dentro de la escena del crimen. Seguimos con más información concreta. ¿Qué es lo que dice la justicia federal? Habla de un homicidio sin responsables. Eso es lo que mantienen desde el 2017. En algún momento se había averiguado como muerte dudosa. Bueno, desde el 2017 hasta el día de hoy se sigue investigando como un homicidio. Sí, Gendarmería dice lo mismo. Concluyó que fue un asesinato. Pero ¿qué pasa? Los responsables, bueno, no se conoce a los autores materiales. Eso también es muy importante. Por eso decimos homicidio sin responsables, ¿no? Así es. ¿Y hay procesados? Sí, al momento hay 5 procesados por la muerte de Nisman. En un primer lugar, Diego Lagomarsino, decíamos, el perito informático que le entregó el arma, y también los 4 custodios de Nisman. 2 de ellos que están procesados por incumplimiento de los deberes públicos de funcionario y también por encubrimiento, y otros 2 que no están procesados por encubrimiento, pero sí por incumplimiento, por haberlo dejado solo tantas horas. Bueno, ¿y qué pasa con las causas judiciales? Tanto las del homicidio de Nisman como las que estaba investigando, ¿no? Claro. El fiscal en ese momento. El homicidio de Nisman, como decíamos, 10 años después, en este momento, continúa bajo investigación. Así es, veremos si ahora con nuevos documentos que tiene la Fiscalía de parte de la CIDE podrán avanzar más en cuanto a la causa del homicidio en sí, pero después hay otra causa que es por la alteración de la escena del crimen. Allí están imputados los jefes policiales, uno de ellos esta misma semana pidió ser sobreseído, Sergio Berni, que era el secretario de seguridad de ese momento, que llegó también a la escena del crimen con los zapatos todos embarrados. Sí, totalmente. Y de los primeros en llegar, ¿no? Sí. También Sergio Berni, obviamente, cuando pasa algo, que muere una persona tan importante, lo primero que hacen es llamar a alguien del gobierno, y la persona encargada en ese momento era Sergio Berni, por eso también es de los primeros en llegar. Bueno, y también tenemos a Fein, ¿no? Que también en ese momento se había hecho muy mediática, no se entendía muy bien algunas declaraciones que hacía. Bueno, Viviana Fein, que también fue una de las primeras en llegar. Sí, de todo esto de la alteración de la escena del crimen hay imágenes, porque tienen que filmar los peritos. Entonces se ve el momento en que, por ejemplo, manipulan pruebas sin guantes, o se ve la cantidad de gente que entraba y salía, que se sentaban sobre la cama del fiscal, que le revolvían los documentos. Es impresionante. Y por último, la última causa judicial relacionada a Nisman es la de la firma del memorándum con Irán, que esa va a ir a juicio oral, se estima el año que viene. Lo cierto es que la justicia federal dice que es un homicidio sin responsables. De esta manera también tiene el apoyo de la Fiscalía, pero tenemos, ¿no?, la gran pregunta. Claro, asesinato o suicidio. Lo cierto es que en Somos Noticias preparamos un informe especial y hablamos con dos personas. Una de ellas que mantiene que esto se trató de un asesinato. Ese es Héctor Gambini, es periodista de Clarín. Y después también tenemos la palabra de Luis Olavarría. Él es perito de Diego Lagomarsino, licenciado también en criminalística. Y esto es lo que nos decían, se los compartimos ahora en este informe especial. Yo necesito una ambulancia urgente. Es la casa de mi hijo, yo vine acá y está muerto. Si no lo tocó, ¿cómo sabe que está muerto? Lamentablemente ha fallecido el fiscal Nisman. Nisman fue víctima de un homicidio sin lugar a dudas. Sí, está lleno de sangre el baño. Puedo confirmar que fue por un disparo de arma de fuego. Junto al cuerpo del doctor Nisman se encontró un arma de fuego de calibre 22. ¿Tenés un arma? Por si viene un loquito con un palo y me dice traidor, hijo de puta. Suicidio entre signos de interrogación. Los crímenes perfectos no existen. Los que existen son las malas investigaciones. Vos no entendés, ahora vienen por mí. Ha habido una alianza con los terroristas. Cuando hay una muerte violenta, una muerte con un arma, y aparece un arma en la escena del crimen, hay solo dos posibilidades. O la persona se suicidó o le disparó un tercero. Yo siempre utilicé el autodisparo. Eso implica decir que es o voluntario, como el suicidio, o el accidente involuntario. Pero todo el material que hay es indiscutiblemente excluye al homicidio. Las pruebas más contundentes para sostener que a Nisman lo mataron es un razonamiento muy simple. Prueba número 1, el dermotest.
El arma hallada en la escena del crimen, que se sabe que es el arma que mató a Nisman porque la bala salió de esa arma, la bala que Nisman tenía en la cabeza, fue disparada después varias veces por distintos peritos. Le dejaba restos de pólvora, huellas de la deflagración, del momento del disparo. ¿En quién la dispara? A todos, menos a Nisman. Nisman no tenía en ninguna de las dos manos restos que indicaran que disparó el arma. No de pólvora, perdón. El método que utilizó no busca pólvora. Primero, no había con certeza, o no se levantó o no se detectó. Pueden haber estado y no lo pudo haber levantado. Pudo haber estado y no lo pudo haber detectado el equipo, a pesar que se hizo 2 veces el estudio. Había partículas compatibles con un disparo en ambas manos y se verifica perfectamente bien. El disparo es no de atrás hacia adelante, es levemente, muy levemente. Prueba número 2, las huellas. El arma no tenía huellas de Nisman. Prueba número 3, la ruta de la sangre. Tras varios estudios, los peritos determinaron que la sangre que está sobre la bacha, sobre el vanitori, frente al espejo, recordemos que la presunta posición de suicidio frente al espejo con la bañera a la izquierda de él, dicen los que sostienen el suicidio, si se dispara así y escupe, la sangre tendría que estar, digamos, interrumpida por este telón de interposición que se llama, o tendría que tener el sangre acá en el antebrazo de la mano izquierda, que no tenía, ninguna de las dos cosas. Segundo, la sangre que sale del orificio del disparo cae hacia la derecha. No hay sangre ahí a la derecha. Entonces, lo que primero sostuvo la querella y después sostuvo la Junta Interdisciplinaria es que Nisman no estaba parado frente al espejo, sino de costado, frente a la bañera, y que la sangre que queda en el lavatorio es la que le sale de la cabeza. Se tiene que manchar el brazo. Como no tiene manchado, lo mataron. Estoy ajustando el resultado. Y es sangre de la boca. Así que esta es una prueba fundamental, que esto es una sangre y de la boca. Estas marquitas se ven acá, estas microgotitas irreversibles, esto, es decir, la mano está en contacto con el arma y cerca del orificio. Esto es contundente. Es una doble empuñadura, un puñador así, con ambas manos así, y este detalle no es menor, porque todo el sangrado que tiene en la mano, y está muy claro, como dice Gendarmería, la mayoría de los peritos, que eso es del orificio de entrada, la salpicadura en la mano del orificio de entrada, no me dan lo postural. Si uno ve la mano, ve que la mano derecha de Nisman tiene un sangrado, pero acá tiene un espacio vacío que ocupa un dedo pulgar, su dedo pulgar. El arma semiautomática, como una pistola, se carga, se colocan los cartuchos en el cargador, se monta el arma como vemos en las películas, se cargó. Muy bien, se produce el disparo. Automáticamente la vaina va hacia atrás y quedó cargada nuevamente. Esa ida y vuelta atrás de la corredera, porque el arma está acá, muerde la piel. En la autopsia no está descripta. El dedo índice de la mano izquierda tiene una microlesión acá, que se ve en la fotografía, que ha escurrido de manera vertical. No hay que ser ingeniero ni nada, es sentido común eso. Que sí, que al momento del disparo ambas manos están juntas. Cuarta prueba para mí fundamental. El arma, cuando alguien dispara, que dice, me patea, tira para atrás. Entonces, al patear el arma, debió haber caído sí o sí sobre la derecha del cuerpo y aparece debajo de su hombro izquierdo, del otro lado. Un dato interesante, esto es frente al espejo, ¿no? Va para atrás, ¿sí? Y hace esto. Pero hay un detalle de un escurrimiento en el tobillo izquierdo, que es el sangrado que viene de la boca, cae en el tobillo, hay un momento que se mueve. Yo tengo un fundamento para decir que eso no puede ser físicamente, porque si yo me arrodillo, intento mover el pie y girarla, no lo puedo girar. Si estoy de pie, sí, si estoy arrodillado, no. Y voy a encontrar células de la mucosa bucal, y voy a encontrar también amilasa salival, saliva. Se terminó, no viene del orificio de entrada. Al momento del disparo se desploma hacia atrás.
Pero la distancia que hay entre la puerta y el lavatorio es más cortito, que Nisman mide 1,82. Hay un patrón que se llama patrón de lanzamiento interrumpido. Sale sangre, va cayendo, golpea rápidamente y inercialmente como que sube la sangre y hay un dibujito que se presenta, está en los libros, está el signo, y eso porque cayó violentamente. Entonces, primero no pega en la puerta, pega en el piso, ahí hace una salpicadura e inercialmente va con la cabeza hacia la... y como no llega, y por un tema de espacio, y la puerta al momento del sangrado cuando pega en el piso está cerrada. Y después otro tema que a mí me gustaría aclarar, cuando golpea el piso, salpica, es una microgota que sale del orificio de entrada. Ahora, en todas las actuaciones de homicidio que han presentado, el homicida está detrás, está entre el inodoro y Nisman, porque está arrodillado. Eso implica decir que es imposible que una microgota perfore una persona y se incorpore. Es que no había nadie. En enero del 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar a Irán de la causa AMIA. Lo que estoy haciendo no solo es una obligación legal, porque me lo impone la ley y debo hacerlo, es una obligación moral y es justamente evitar que se caiga la causa. Nisman estaba completamente en uso de sus facultades, no tenía ningún tipo de problema, de depresión, ningún problema, digamos, asociado a la salud mental. Quien dice que Nisman pidió un arma es Lagomarsino, que es el que se la lleva, y un policía de su custodia, Benítez, que se contradice 3 veces, declara 3 veces en la causa y las 3 veces dice cosas distintas. Primero dice que le pide un arma, después dice si él le puede comprar un arma para dársela. Lagomarsino dice que ese día Nisman lo llama primero. Que Nisman lo llama, le dice, vení a mi casa, él va, le dice, tenés un arma, sí, espera que te traigo, vuelve a su casa, agarra el arma, se la lleva. Lagomarsino se comunica primero con Nisman, antes. Él provoca el contacto ese día, no Nisman. Ahí Lagomarsino miente o se equivoca gravemente y no sabemos por qué. Obviamente que tengo custodia, no me agrada, pero sé que es necesario porque recibo mensajes, no de ahora por ese tema, sino de hace muchísimo tiempo. Nos vamos a sacar a este ruso de encima. Nisman estaba muerto desde el sábado a la noche, madrugada del domingo. Tardan 1 hora y media, más o menos, más de 1 hora, en informar a la justicia. Esa información queda solamente en gente que depende del Poder Ejecutivo. El secretario de Seguridad, Berni, los jefes de policía, el jefe de prefectura. En la justicia se entera aproximadamente 1 hora y media después. En ese tiempo llega Berni con los pies embarrados, empieza a caminar por la escena del crimen y empieza a llamar gente. Llama a la plana mayor de la Policía Federal, casi toda la plana mayor. 82 personas estuvieron en la escena del crimen. Algo que nunca ocurrió antes ni ocurrió después. Fue una verdadera locura que estaba sucediendo frente a las narices de los máximos profesionales de la Fuerza de Seguridad en la Argentina, que era el secretario de Seguridad, el jefe de la Policía Federal y el subjefe, el jefe de la prefectura, todos profesionales que saben perfectamente cómo se tiene que cuidar en una escena de crimen. Fíjate que ahí vivía Nisman, era la casa de Nisman, y no se encontró una sola huella digital de él. Ninguna. En cambio apareció en una puerta una huella digital de uno de los jefes de prefectura que tenía que resguardar la escena. ¿Había huella? No, no había huella. Ahora, que no hayan levantado no quiere decir que ¿a dónde buscaron? Porque ¿cómo no va a haber huella? Yo utilizo el término, por ahí fue desprolijo, ¿sí? A mí particularmente el quitarle las ropas no le encuentro técnicamente sentido. Se hace en la morgue. Es más, un dato que siempre lo dije y lo sostengo, si Nisman está de pie frente al espejo, y eso lo hice en el baño, porque lo practiqué en el baño en una oportunidad, gotas que caen acá me van a salpicar a mí. Así que estoy convencido de que esa prenda tiene como micro salpicaduras, pero hoy no lo puedo demostrar porque se sacó, se movió, se torció. El informe pericial de la Policía Federal
es muy interesante y sostiene esto, que es un autodisparo o que es un suicidio, dicen. Él no se disparó. Si él no se disparó, lo mataron. Es muy sencillo. Ahora están imputados el jefe de la federal, el ex jefe de prefectura, el propio secretario Berni y quien era su mano derecha en el ministerio también. 4 de los 10 custodios de Nisman están procesados en la causa. 3 de ellos por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado de homicidio. Y 1 solamente por incumplimiento de los deberes, no por encubrimiento agravado. Benítez está procesado por encubrimiento. La causa está en este momento, está siendo investigada por el fiscal Tayano. La causa nunca quedó cajoneada, como pasa con otros grandes casos en la Argentina. Ha tenido sí un desarrollo lento. Han declarado en la causa sí más de 60 espías de la CIDE, pero la mayoría de estos espías estaban trabajando en Puerto Madero, donde a la noche aparecería Nisman asesinado, y en el barrio donde vivía Lagomarsino, que nos enteraríamos después, es la persona que llevó el arma a la escena del crimen. El día en que Lagomarsino está presuntamente llevando el arma a la casa de Nisman, hay un incendio en la Casa Rosada. Se incendia un depósito, se prenden fuego unos cables que alimentaban unas computadoras o por donde pasaba información, donde se guardaban todos los registros de entradas y salidas al edificio, a la Casa de Gobierno, desde el año 2011 hasta el momento del incendio, que fue el 17 de enero de 2015, justo el día anterior a que encontraran a Nisman muerto. 130.000 registros de gente que entró y salió de la Casa Rosada en los últimos 5 años se perdieron para siempre. El incendio nunca fue denunciado a la justicia, se manejó internamente como una alarma y quedó en la nada. Hasta el día de hoy, 10 años después, ninguno de esos registros se pudo recuperar. La Fiscalía dice ahora que ya está claro que fue un homicidio. Esto se investiga como un asesinato, no es que lo diga yo, digamos, Nisman fue asesinado, porque eso es lo que dice el expediente. Y además es lo más sensato y lo más lógico en base a todo el cúmulo de pruebas que hay. Falta buscar, como todo homicidio, quién lo mató y por orden de quién.